entre todos nosotros. Básicamente hay algunas diapositivas que vamos a ir pasando y vamos a ir comentando algunas cosas que nos pueden servir. Restaurando el alma abatida. A través de las Sagradas Escrituras hay muchos versículos que nos hablan de la restauración del alma. Uno de los versículos, vamos a decir, principales que la hermana Glady ahorita leía para dar introducción a esta transmisión online, era el Salmo 42, que vamos a hacer énfasis ahorita un poquito de esto. Pero antes de esto, es bueno nosotros definir lo que implica los tres elementos principales del tema: la restauración, el alma y el abatimiento. La palabra restauración viene del latín restauration y significa acción, efecto de reparar, remover o recuperar. Y restaurar en lo general es poner algo como estaba al principio. Cuando hablamos de la parte de restaurar y colocar algo como estaba al principio, aunque es de manera tipológica, vamos a decirlo, pero ustedes saben que nuestros primeros padres, llámese Adán y Eva, estaban en la presencia de Dios y en el huerto del Edén. Se paseaban directamente en la presencia de Dios. Dios se movía en el huerto hasta antes de ellos cometer el pecado. Cuando la acción o efecto de restaurar desde el punto de vista espiritual nos va a llevar a volver a estar en la presencia de Dios. Y hay la restauración desde un punto de vista va a significar una experiencia de crecimiento, va a colocar desde el punto también de vista terrenal, nos va a ayudar a avanzar. Y podríamos ver algunas cosas más, pero quiero adelantar un poquito a la diapositiva siguiente, por favor. Glady me va a ayudar ahí, yo soy analfabeto tecnológico. El alma es, ustedes saben qué es lo que nos hace ser un ser vivo, estar dotados de movimiento propio y por ende es una manera es lo único que nos da vida. Cuando el alma está en el cuerpo, cuando vemos a alguien enfermo, decimos, mientras el alma esté en el cuerpo hay que seguir luchando. Humanamente, uno siempre quiere que quien está en una situación de calamidad o de sufrimiento o de abatimiento, si el alma está en el cuerpo hay que luchar. No importa lo que esté pasando, vamos a luchar hasta que haya vida. Vamos a la diapositiva siguiente para que entremos en un desarrollo mayor de esto. Cuando hablamos de abatimiento, estamos hablando de desánimo, sin fuerza, sin movimiento. Y hay una parte de la definición de abatimiento que dice decaído, estar en una condición de ser velado. Entonces, hablar de restaurando el alma abatida, estamos hablando de restaurar nuestra condición original frente a Dios. Estamos hablando de poder ser quienes éramos en Dios en el momento de nuestra conversión. Hay una característica que define a un creyente en el Señor cuando decimos esa persona está en el primer amor. Cuando una persona está en el primer amor en Dios, ayuna mucho, ora mucho, hace silicio, busca su presencia, no importa lo que digan, está enfocado en la figura de Cristo Jesús. Cuando hablamos de restauración del alma abatida, estamos diciendo, tenemos que cambiar la posición que nos encontramos para volver a nuestra condición original. Y cuando hablamos de estar abatido, estamos en una condición de dificultad espiritual. Hay dos aspectos que son importantes. Hay abatimiento del alma para creyentes, pero el no creyente vive en abatimiento completo. Me estoy dando a entender. Está muerto en su delito y pecado. No conoce la necesidad de ser restaurado. Y esa condición o esa situación de ser restaurado, si lo que estamos en Cristo Jesús, la conocemos. Porque hay algo que Dios demanda de nosotros como creyentes y es
una búsqueda constante, una renovación en el espíritu de nuestro entendimiento para comprender cuál es la voluntad de Dios. Hablar de restauración implica un retorno a la búsqueda con Dios. Vamos a pasar al slide siguiente, por favor. Y nos llega, y comienzo básicamente con una interrogante. ¿Puede un cristiano estar abatido? Hermano, uno se topa con personas dentro de la congregación que dicen, no, pero un creyente no puede estar triste, varón. Esto en gozo eternamente. Señor, reprenda al diablo. No, mi hermano, usted no puede estar así. Sin embargo, ejemplos bíblicos hay de personas que vivían en una íntima comunión con Dios y vivieron momentos en que necesitaron ser sacudidos por el Señor, en que necesitaron ser restaurados. Es más, allá está un coro que dice, no puede estar triste un corazón que tenga Cristo. No puede estar triste un corazón que tenga Dios. Hermano, en nuestros abatimientos, una de las principales manifestaciones es la tristeza en el corazón. Es la dificultad para nosotros hacer algunas cosas que no hacíamos. Ahora bien, el abatimiento del alma puede venir no necesariamente de que hayamos pecado. Hay una implicación, y es que a muchas personas también cuando ven a alguien que está triste o que está abatido, entienden que hay una condición de pecado. A través de la Sagrada Escritura, y pudiéramos colocar, antes de entrar en los ejemplos de los textos que tenemos ahí, vimos a Elías. Elías era un hombre completamente de Dios, pero cuando se siente perseguido, va hacia el arroyo, va a esconderse, entiende que solamente le ha quedado, básicamente se sintió un poco abandonado. Sin embargo, la respuesta de Dios es come y bebe porque largo camino te resta. Y en los ejemplos que tenemos hoy, ¿puede un creyente estar abatido? Sí, puede un creyente estar abatido. Pero el creyente puede estar abatido de manera transitoria. No puede ser un abatimiento constante. Porque el estar a veces abatido o estar entristecido o estar pasando por proceso es parte de nuestro desierto. Y en el desierto hay crecimiento. En el desierto hay salida. En el desierto hay un proceso de crecimiento espiritual que nos ayuda a conocer a Dios de una manera tal que nos indica o nos ayuda a hacer lo mismo que Job. Job en una ocasión dijo, de oídas te había oído, en su capítulo 42, mas ahora mis ojos te ven. Y ustedes saben que Job había pasado también mucho proceso. Pero entramos en los textos ahora. ¿Puede un creyente estar abatido? Sí, yo creo que de manera transitoria. Y vamos a ver el ejemplo de David en el Salmo 42, versículo 5. El Salmo 42, versículo 5, el salmista hace un planteamiento extraordinario de las cosas de Dios. Lo primero es que dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed del Dios vivo. O sea, había una necesidad de Dios en su corazón. Pero fíjense qué pasa con el abatimiento que tenía el salmista. Él dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Mis hermanos, ahora sucede algo que es increíble. Cuando las personas están abatidas dentro de las congregaciones, a veces se alejan de Dios. Mientras se alejan de Dios, están en una posición contraria a la que tenía el salmista. Él decía, mi alma tiene sed. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Sin embargo, hoy en día vemos que muchas personas cuando están abatidos dentro de la congregación, dentro de las congregaciones, lo que hacen es que dejan de ir a la iglesia y dejan de dar fruto y comienzan a hacer una serie de cosas que no son del agrado de Dios. Quiero leer la diapositiva para volver aquí al texto.
indica el grado de turbación que sentía el salmista. No sabemos exactamente la circunstancia por la que estaba pasando, pero sí de algo podemos estar seguros, es que él no se dejó derribar por el momento que estamos viviendo. Aunque en la escritura dice no sabemos en el momento que estaban pasando, algunos estudiosos entienden que era en el momento en que estaba siendo perseguido por David. O sea, en el momento que él está siendo perseguido por Saúl, David hay una confrontación interna y ahorita hay una palabra más adelante que dice que necesitamos un autoanálisis. Fíjense, David fue ungido rey, pero pasó mucho tiempo hasta que Dios completara en él lo que le hacía falta para ser rey de Israel. En el momento que él expresa esta palabra y en el versículo dice, ¿por qué te abates y te turbas dentro de mí, alma mía? Y yo quisiera que lleváramos esto a nuestra vida personal. Hay muchos de los que estamos conectados que Dios nos ha dado palabras proféticas y a veces de manera directa, de ministerio, de prosperidad, de nuestros hogares estables, de trabajos laborales buenos. Sin embargo, en el proceso, el trabajo no ha llegado, la estabilidad en el hogar no ha llegado el ministerio, no ha llegado la bendición que tanto esperamos. Entonces, el enemigo trabaja para que el creyente se abata entonces. Y ahí nos llega la pregunta, Señor, ¿y será verdad todo lo que tú me has prometido? Padre, pero yo me acuerdo que me profetizaron tantas cosas lindas. Y ya van tantos años y no se ha cumplido. Y comenzamos entonces a hacer algunos cuestionantes. Pero el salmista aquí dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántas circunstancias difíciles, Señor? Pero tú me prometiste a mí, tú me hablaste directamente, pero yo me topé con esa sierva y me dio una profecía que solamente tú y yo lo sabemos, pero yo estoy en medio del desierto. Y ahí llega la otra parte del salmista y dice, espera en Dios. Hermano, las cosas no son a nuestro tiempo, sino es al tiempo de Dios. Y a veces nos olvidamos que las cosas son al tiempo de Dios. Y cuando nos olvidamos que las cosas son al tiempo de Dios, entonces pasamos a veces de creyentes gozosos a creyentes que están abatidos, a creyentes que están en una situación difícil espiritualmente. Y llegan a ser como en una ocasión que yo conversaba con una persona, me decía, tú me ves riéndome, tú me ves gozoso, pero estoy desbaratado por dentro. Yo ni duermo porque se habían de una u otra manera olvidado de esa parte que David dice, no, espera en Dios porque aún he de alabarte, porque aún he de glorificar tu nombre. En medio de nuestros desiertos, en medio de nuestro proceso, no podemos mantener la condición de inestabilidad que muchas veces interior o emocionalmente tenemos. Tenemos que ser creyentes que sabemos que vamos a pasar por un proceso o estar en una situación de abatimiento, de tristeza en nuestra alma, pero tenemos un Dios que nos va a sacar de esa situación. Vamos a pasar al siguiente slide, por favor. Y voy también a leer un poquito el Salmo 43, versículo 5, dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. El mayor ejemplo, hermano, para personas a veces que entienden que no se pueden turbar es Jesucristo. Dios perfecto. Pero en Getsemaní, frente al panorama del Calvario, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y sintió tristeza. Y ahí me llega la pregunta, ¿acaso no puede estar la mujer de Dios triste? ¿Acaso no puede estar el hombre de Dios triste? ¿Acaso nuestra condición humana no nos permite ver que la tristeza que podamos tener en esta vida es transitoria? Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros?
Yo siempre digo cuando estoy en la enseñanza de la palabra, nosotros tenemos que saber cuál es nuestra condición y todo lo que Dios puede hacer. El salmista tenía su alma abatida, el salmista necesitaba una restauración de Dios, necesitaba una restauración de sus fuerzas, pero en la exposición del Salmo 42, él está claro de que tenía que esperar en el Señor. Y le dice a Dios cuál es su condición. Mi alma está abatida. Me acordaré, por tanto, de la tierra, me acordaré de todo lo que tú me has prometido, de todos los beneficios de servirte, de todos los beneficios de agradarte, mientras pasa mi proceso. Ahora, no podemos, si estamos pasando en momentos de angustia, de abatimiento, de dolor, de tristeza, mantenernos ahí, hermanos. Es necesario nosotros conocer cuál es nuestra condición y todo lo que Dios puede hacer. Por eso vemos un hombre en esta condición de David, porque cuando dijo en esta palabra, en medio de tantas cosas ahí y de opresión de su enemigo, dijo, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, mi Dios mío. Bendito sea Dios. Vamos a pasar al otro slide, por favor. ¿Cuándo surge para nosotros la necesidad de ser restaurados? Primero es identificar nuestra condición. Pero identificar nuestra condición implica no tener excusas y justificaciones. Si ustedes se fijan, el salmista dijo, no, porque yo como que me siento flojo. No. Jesús no dijo, yo como que me siento medio triste. No. Ellos expresaron cuál era su condición, humanamente hablando. Pero a veces, hermano, nosotros dentro de los caminos del Señor aparecen personas que no son sinceros ni con ellos. No debe caber la excusa para poder ser restaurados del abatimiento del alma. Se supone que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero a veces hay abatimiento del alma que vienen de cosas pasadas. Si ustedes se fijan, y podríamos entrar quizá en un detalle mayor, cuando David habla de cómo me conduje como la multitud y de situaciones pasadas, está hablando de momentos en que él vivía en un gozo delante del Señor, en una vida espiritual constante. Pero a veces lo que pensamos, hay personas que piensan, bueno, yo me acuerdo, una vez el diablo me estaba llevando, hermano, no es acordarnos de que el diablo nos estaba llevando en una situación. Es acordarnos de que Dios nos está guiando, es acordarnos de que el Señor nos está proveyendo en medio de la circunstancia difícil. Es acordarnos de aquel que dijo, yo estoy contigo hasta la muerte. Es acordarnos de aquel que dijo, venía a mí cargado y cansado, que yo os haré descansar. Entonces, no podemos poner excusa. Tenemos que ser creyentes, que seamos capaces de decirle al Señor, Padre, mira, yo estoy pasando por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Pero yo sé que tú eres un Dios poderoso, un Dios que restaura, un Dios que cambia, un Dios que transforma. Entonces, cuando nosotros somos capaces de identificar y de decirle a Dios cuál es la condición, entonces vamos a entrar a otra parte, y es la parte de nosotros sentir la necesidad de restaurarnos. Y cuando sentimos esa necesidad de ser restaurados, hacemos un autoanálisis, nos examinamos a nosotros mismos. Y entonces llegamos a la conclusión de que no siento lo mismo de antes, de que no estamos sintiendo su presencia como la sentíamos antes. Entonces, cuando no sentimos la presencia de Dios como la sentíamos antes, hay que hacer una parada.
y en la parte de autoanalizarnos, ver en qué estamos fallando. Si vamos a poner un ejemplo, que es el que coloqué ahí y que muchas de las mujeres a veces identifican más que uno de los hombres. Tienen un comedor y comienzan a observar cuál es el estado. La pintura está fea, se le aflojó una pata, se deterioró la tela, está opaco. El hombre identifica cosas. Cuando digo que identificamos cosas, si vimos ahorita que la parte del alma es lo que nos da vida, nos da movilidad. Entonces, en lo espiritual, la vida del creyente va a depender de cosas. ¿De cuáles cosas va a depender? Si nos vamos a lo que estableció Jesús, la Biblia nos enseña que por los frutos lo conoceréis. Cuando hay abatimiento del alma, entonces no se producen los frutos que en lo espiritual debemos producir como creyentes. Cuando por ejemplo, cuando la mujer está abatida, cuando la mujer está cansada, cuando hay diferentes cosas, ni siquiera la comida es igual, porque hay una condición que está causando, o hay una situación que está causando una condición. Entonces, en lo espiritual es así. Cuando hay una parte que nos está afectando, esa situación crea una condición y esa condición no permite que demos los frutos que Dios amerita que nosotros demos, que no proyectemos lo que Dios quiere que nosotros proyectemos. Si ustedes se fijan, las grandes ayudadoras e idóneas trabajadoras en la obra del Señor, más que los hombres, son las mujeres. Son las mujeres. Y muchas veces las mujeres forman el pie de apoyo para el hogar, para la iglesia, para el sustento de la parte espiritual del creyente y para la parte de restauración de los hermanos. Porque quienes están más involucradas en la parte, por ejemplo, de visitación a los hogares, de oraciones a los hogares, son las mujeres, las guerreras, las transformadoras, las guiadoras. Y cuando hablo de guiador, hablo en la parte humana, porque en la parte espiritual ustedes saben que el Espíritu Santo es que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Y digo esto porque dentro de la congregación, usted escucha muy pocas veces diciendo a un hermano, tomé un propósito con Tony para que se levante espiritualmente. No es que no lo hay, pero es más difícil. Ahora, dentro de la mujer, si usted ve, tomamos un propósito de 3 días, tomamos esto, vamos a llevarle la oración a fulana, y son cosas que nos ayudan. ¿Cuándo surge la necesidad de ser restaurado? Cuando no sentimos lo mismo. Cuando queremos algo más que lo que estamos viviendo. Fíjense, y en ese autoanálisis, si es de manera colectiva, nos puede llegar, o podríamos también colocar un ejemplo, yéndonos mucho más para atrás en el libro de Segunda de Crónicas 7:14, cuando Salomón dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro, hay una condición de humillación, porque en el autoanálisis yo tengo que saber cuál es mi condición. Si necesito humillarme dentro de Dios, pues tengo que proceder a la humillación. Y de igual manera, en la parte colectiva, cuando Samuel está dedicando el templo o está haciendo un pacto con Dios, Dios le dice así, si se humillare en mi pueblo, hay una condición. Humillación es un reconocimiento de mi condición, sobre el cual mi nombre es invocado. Y ahí entra la otra parte, y orar y buscar en mi rostro. Entonces yo oiré desde los cielos. Cuando nos tonalizamos, vamos a pasar del estado de reconocimiento del pecado, del estado de humillación, al estado de búsqueda espiritual. Y eso va a producir en nosotros todo lo que tiene que ver con un levantamiento de ánimo. Ahora bien, ese levantamiento de ánimo tiene que producir en mí un deseo de búsqueda espiritual sin necesidad de que, como decía un pastor, me yompeen, sin que me empujen. O sea, cuando estoy convencido de que todo lo que Dios hace para su gloria y su honra en mi vida, yo tengo que ser capaz de moverme en su voluntad.
sin que otra persona me empuje, me yompee, me vivifique. Fíjense, vamos a pasar al otro lado, por favor. Fíjense que en lo espiritual y en lo humano, Dios siempre va a estar con nosotros. Porque dijo, no los dejaré solos. Le enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, al que lo guiará a toda justicia y a toda verdad. Quiero leer este like y quiero hacerle una pregunta a ustedes, antes que ustedes quizás me hagan a mí. En lo humano, el abatimiento, agotamiento, depresión puede ser síntomas parecidos porque ambos incluyen un desánimo. En muchas ocasiones, el desvincularse de las cosas que nos pueden ayudar a crecer. Tristeza extrema, falta de concentración para la oración o cualquier actitud negativa. Quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Estamos nosotros en lo humano exentos de eso? No. Esa es la respuesta. ¿Estamos nosotros en lo espiritual exentos de eso? No. Ahora bien, la Biblia dice que no contrictéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Y en la contrictación del Espíritu Santo va a depender de cuál sea nuestra reacción cuando estemos en esa condición. Me explico. El salmista en el Salmo 42 no se puso a decir, Dios no es mentiroso. Parece que la profeta que me dijo o el profeta que Dios utilizó para decirme que Dios ensanchaba mi territorio y que me levantaba de mi situación me habló mentira. No. El salmista dijo, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle, salvación mía, mi Dios mío. O sea, mi actitud en la condición de ser, en la condición de la necesidad de ser restaurado, tiene que ser mantenerme agradando a Dios, hacer el esfuerzo de estar involucrado en las cosas de Dios. Mi condición de agotamiento no quiere decir que deje de moverme. El abatimiento lleva a la muerte. Puede llevar a la muerte física y espiritual. Por eso el salmista, sabiendo lo que sentía su corazón y que su alma estaba turbada, dijo, ¿por qué te abate, alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera. Me doy a entender, hermanos. Yo quiero saber si mis hermanos me están entendiendo. A mí me gusta más de manera presencial, quizás hacer algunas cosas. Pero me gustaría amén, saber amado. si están... Amén. Amén, amén. Y las guerreras. Teníamos Se están durmiendo las guerreras. Estamos por aquí escuchando. Se están durmiendo las Estamos guerreras. aquí, estamos aquí, aleluya. Se levanten la guerrera, la que no tiene miedo a nada. Bendito sea Dios. Vamos al siguiente like, hermanos. Por Gloria a favor. Dios. Bendito. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos al siguiente like. El abatimiento que él sentía no se olvidó de la promesa de Dios. Hermano, acuérdese de que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Amén. El que estemos pasando por un proceso en el desierto no quiere decir que nos quedaremos en el desierto. No quiere decir que nos quedaremos en el desierto. Hermano, fíjense, cuando el pueblo salió del desierto, en el transcurso de lo que Dios había prometido, quienes no creyeron que iban a recibir, quienes no estaban convencidos de que Dios lo llevaría al lugar de destino, perecieron. ¿Y por qué digo esto? Los que entraron
No sé de qué tamaño puede ser el abatimiento que tenga tu alma o cuál es la causa de eso, pero en medio de eso tú tienes que ser como Josué y como Caleb, que dijeron, nosotros no lo vamos a comer a él. A pesar de que los hombres eran como langostas, ellos trajeron un racimo de uva grande y creían que Dios le iba a dar la victoria. Para ser restaurado del abatimiento de alma, tú tienes que entender que nuestro Dios es fiel y verdadero y que sus promesas se cumplirán en tu vida. Ahora, ese cumplimiento de la promesa de Dios están para los que le buscan, para los que permanecen, para los que se dejan guiar. Amén, gloria a Dios. Para los que se dejan guiar. Entonces, hermanos, la guianza de Dios nos debe acercar hacia su presencia. Para ser restaurados tenemos que acercarnos a la presencia de Dios. ¿Y por qué digo tenemos que acercarnos a la presencia de Dios? Porque estamos viviendo en un tiempo difícil, donde hay una parte del pueblo de Dios que está contrario a la palabra y están dentro de la iglesia. Me explico. Cuando Juan Aleluya. habla a la iglesia y habla en primera de Juan, que no améis las cosas que están en el mundo, hay una parte de la iglesia que está amando las cosas del mundo. Entonces, en la medida que nosotros nos acercamos a Dios, no vamos a amar al mundo, vamos a amar a las cosas de Dios. Y eso va a hacer, no que nos abatamos o no nos sintamos abatidos en un momento, sino que ese abatimiento no cause en nosotros una baja espiritual que nos lleve al borde del precipicio. Si ustedes se fijan, Juan cuando decía esto, no estaba en un resort, no estaba en un cheilón, no estaba en el malecón, dándole el aire del mar. No, estaba en una situación complicada. Pero Juan se mantenía enfocado en la promesa de Dios. David se mantenía enfocado en la promesa de Dios. No nos olvidemos de su palabra ni de sus promesas si queremos ser restaurados en los procesos de abatimiento, si queremos ser fortalecidos por parte de Dios. Por favor, para que pongas el próximo like. Yo soy analfabeto tecnológico, hermanos. Todos pasamos por momentos en que nos sentimos que el mundo se nos devorona. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué ustedes Amén, dicen, guerrero? amén, amén. Óigame. Y yo me acuerdo, en una ocasión mi papá se murió en un accidente ayudando a un amigo. Y fueron momentos muy duros. No teníamos casa, la habíamos desbaratado, la casa estaba en construcción, estábamos arrimados. No había esperanza humana ninguna. Fue una persona a darle el pésame a mi madre y no sé si aquí hay personas de otro país y esto podría ser una palabra que no esté bien, pero me disculpan, pero la quiero expresar tal y como se la dijeron a mi mamá. Ustedes se jodieron. Hasta ahí llegó esa familia. El diablo se lo va a llevar. Oiga qué palabra de consuelo en momentos de dificultad. Y hubo días grises. Hubo momentos amargos. Pero la palabra de Dios enseña que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En el propósito de Dios, cuando yo veía todas esas cosas, la primera vez que voy a la iglesia y que estaba como zombie, porque yo amaba a mi papá con locura,
yo llego a la iglesia y agarro la Biblia y me dicen que me toca predicar y yo digo, pero yo estoy acabando de llegar a la iglesia, estoy por un proceso y abro la Biblia y lo que me sale en el libro de Romanos y dice, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Con esto te estoy diciendo, no sé cuál es la condición que está en tu vida, que está haciendo que se desmoronen las cosas que están debajo de tus pies. Pero no mire la tierra que está debajo de tus pies. Mira la roca que está debajo de tus pies. No mire una tierra, mire la roca, porque la palabra de Dios tipifica que Jesucristo es nuestra roca. No te enfoques en el momento de angustia, enfócate en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, en ese momento de dificultad y de tanto dolor, cuando yo me topé con esa palabra, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, digo, ¿cómo es que me va a llevar a bien esto? Eso formó mi carácter, eso formó mi compasión, eso me ayudó a formar, no sé si la palabra sería empatía, para conocer cuando hay necesidad y tratar de ayudar a las personas. Eso me hizo ver que más que un hermano podía también ser un padre, que más que un amigo podía ser un soporte para mis hermanos dentro de la congregación en un momento de tanta dificultad. Entonces, sentimos que las fuerzas se nos van, que todo aliento de esperanza se desvanece. Eso es mentira del diablo, porque la palabra de Dios dice, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el momento que viene la situación de dificultad, tengo que ser capaz de decir, estoy en momento de dificultad, no tengo dinero, me estoy triste, estoy abatido, no tengo fuerza, tengo muchas complicaciones, Señor, pero tú dijiste. Y ahí comienzo a decirle al Señor lo que son su promesa para conmigo. Y voy a poner otro ejemplo de un momento en que estaba muy abatido y que algunos hermanos saben de la congregación que están en este grupo. Y un día le detectan cáncer a mi mamá. Y en ese momento que le detectan cáncer a mami, la gente creía que algunas personas entendían que se iba a morir de eso. Y era una situación muy complicada. Hubo personas que me mandaron hasta a pedir a la calle. Y nosotros le servimos a un Cristo vivo y de poder. Como a las 4 de la mañana, un día, estoy tirado yo en un mueble. Y cuando estoy ahí en el mueble, le digo al Señor cuál es la condición que tengo. Hermano, y yo había hecho un trabajo para una compañía y le digo, Señor, si es tu voluntad, son las 4 de la mañana más o menos. Si es tu voluntad, permite que este año me llamen para el mismo trabajo, porque la condición es crítica. Miren, hermanos, y a las 6 de la tarde me llamó un amigo, pero esa compañía está buscándote por todos lados, que lo llame, que quieren hablar contigo. Para no cansarle la historia de estar en una situación donde necesitaba mucho dinero y no tener nada, Dios permitió que en un lapso de un mes nos ganáramos 168,000 pesos. No me pude comprar una media, pero Dios me mostró que Él es Dios. No porque me haya dado el dinero, sino porque nunca tuve que pedir en la calle como había personas que querían hacer. Si hubiese tenido que hacerlo por mi madre, lo hago, pero es el no olvidarnos de la promesa de Dios lo que va a permitir que salgamos de cualquier abatimiento, tristeza o situación que tengamos. Ahora, el enemigo trata de envolvernos en la situación para nosotros no reconocer la grandeza de Dios. Y eso no puede estar en la mente del creyente.
La palabra de Dios habla de palabras consoladoras que nos reaniman, que nos vivifican, que nos ayudan, que nos consuelan, que nos sustentan, que nos proveen de salida en medio de cualquier abatimiento que podamos sentir. Recordemos nosotros, hermanos, que Dios es claro, claro. No te voy a dejar solo. Sonia, tú no estás sola. Maribel, tú no estás sola. Lucía, tú no estás sola. Quiero poner otro ejemplo. Miren, yo trabajaba para el Estado en el año 2003 a 2005. Yo trabajé en el Estado. El jefe estaba muy contento con mi trabajo y me dice una de las asistentes de él, yo no te va a dejar que a ti te cancelen ni que nada porque ese hombre loco contigo. Digo, miren, en el que trabaja en el Estado solamente tiene la puerta para salir. Y ese mismo día a las 5 de la tarde me llama Joe y me dice, no aguanto la presión, quiere la posición tuya. Yo le dije, eso no hay problema, en 5 minutos yo le traigo mi carta de renuncia. Lo único que yo quiero es que me paguen mis vacaciones, que tengo 2 años y no he tomado vacaciones. No hay problema con eso. ¿Y usted sabe por qué mi respuesta fue tan rápida? Porque que yo le creo a un Dios vivo. Me puse cabizbajo, me fui, lloré con mis compañeros. Yo dirigía 12 personas en ese momento. Lloramos, nos abrazamos y me fui. Y cuando me fui, para saber si tengo algo, si me queda algo. Hermano, no me quedaba nada. Nada. Ese mismo día que no me quedaba nada, me llaman de Business Mail and Cargo. Cuando me llaman de Business Mail, entonces me dicen, usted ha sido seleccionado o está dentro de los seleccionados. Hay 2 personas seleccionadas. Y yo digo, ok, le toca una última entrevista con el auditor. Le digo, ok, bueno, voy a las 5 de la tarde y cuando voy a las 5 de la tarde voy confiando en que Dios va a resolver todos mis problemas, todas mis angustias. Y dice el auditor, ustedes son los 2 seleccionados, lo puse uno al lado al otro, pero tú tienes trabajo y él no. El trabajo es de él. Porque Dios tiene el control de todas las circunstancias, hermano. Y el estar sin trabajo nos agobia. El tener problemas dentro de nuestros hogares nos agobia, nos abate. Nos sentimos que nos desmoronamos. Una gran cantidad de mujeres tienen muchos inconvenientes ahora mismo con los hijos o los hogares. Y esa parte nos turba. Pero hermano, yo he visto que a veces hay hermanas y hermanos, padres, que decimos, Señor, ten misericordia de mi hijo. Yo no le digo así. Yo le digo al Señor, mira, ya él está en tus manos, ya él es mi hijo. Mira esto y esto. Porque a Dios tenemos que darle detalles de cuál es nuestra condición. Me doy a entender, hermanos. Yo quiero saber si me están comprendiendo. Yo quiero saber si no se están durmiendo. Amén. ¿Están durmiendo?
A Dios, Amén, amén. Estamos comprendiendo. a Dios hay que detallarle la condición que está causando mi problema. Amén. Porque cuando, y volvemos al Salmo 42, cuando en el Salmo 42 David especifica, porque voy a leerlo textualmente. Voy a leerlo textualmente, hermano. Voy a volver un poquito hacia atrás, pero quiero leerlo textualmente. Me acordé de por tanto de ti desde la tierra de Jordán, de la Hermonita, del campo de amor, de los abismos. Y también hace una expresión donde el salmista dice de cómo me conduje con la multitud. En otras palabras está diciendo, mira cómo yo me conduje con Saúl y me está persiguiendo. ¿Me estoy dando a entender? O sea, lo importante es que nosotros le digamos a Dios las cosas claras. Con Dios hay que ser franco. Específico. David en su abatimiento también, cuando toma a la madre de Salomón por mujer, que el profeta va y le detalla el problema, cuando él se viste de silicio y estaba abatido estaba abatido, fuertemente abatido, hermano. Pero David le decía a Dios cuál era su condición. Entonces a veces hay creyentes que estamos pasando por procesos y le dicen o le preguntan, hermano, ¿cómo tú te sientes? Yo estoy en victoria. Hermano, si digo que estoy en victoria, estoy hablando mentira. Cuando mi mamá estaba ya para morir, que hace unos par de meses murió, y damos gloria a Dios de que la llevó a descansar. Cuando mami estaba ahí para morir y me preguntaban a los hermanos, yo le decía cuál era su condición. Yo no puedo decir, está bien. No, en cualquier momento puede morir. Ahora, pero el que está en Cristo, dice Pablo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Amén. Promesa que vivifican Amén. nuestra vida y que nos deben seguir fortaleciendo espiritualmente. Cuando la vi en la última noche, para que pasemos al próximo live, el último día de ella con vida, estábamos escuchando, yo navegaré en el río de tu espíritu. Yo le dije, mami, vete a navegar con tu Señor a lo que Él fue a preparar para ti. O sea, fue mi última palabra. Pero la condición que estamos, hermano, hay que decírsela al Señor. Porque cuando somos capaces de decirle al Señor cuál es nuestra condición, Dios envía palabras certeras a nuestras vidas. No escondamos si necesitamos ser restaurados a Dios. No escondamos la situación que nos está trayendo abatimiento, nos está llevando dificultad. Hermano, y voy a retroceder un momentito, porque me acordé de algo. Mi mamá murió jueves y el martes yo me topo con una sierva de Cristo. Yo estaba como lo vi por dentro. Yo estaba como que estaba en vibración constante interiormente. No, estaba en una situación muy dolorosa porque yo amaba mucho a mi madre. Y estoy en una situación tan dura y me topo con una sierva. Y cuando me topo con esa sierva, me da una palabra de parte de Dios. Y me dijo algo que yo me lo estaba diciendo aquí en mi casa el lunes frente al espejo. Y una de las cosas que me dijo era que Dios me iba a consolar, me iba a dar la tranquilidad y que necesitaba orar para que ese proceso concluyera de manera satisfactoria. A partir de esa palabra, de esa persona que no me conocía, que fue el primer día que nos vimos, esa sensación de viper se quitó. Esa sensación de vibración interior se quitó. Esa situación de dolor se fue. Pero hay que decirle a Dios la situación tal y como nosotros estamos enfrentando, hermano. Yo lloraba un día amargamente
y le digo, Señor, tú tienes que decirme algo antes de yo irme este día de la congregación. Y yo mientras lloraba, miré, el culto se terminó y digo, pero yo quería que fuera antes de yo irme de aquí. Yo despedí el culto, voy saliendo por el pasillo y se paró una sierva que realmente parecía que tenía problemas mentales en ese momento. Dios siempre enseña a uno. Y ese día me dijo, tengo palabra de parte de Jehová para ti. Me detalló mi problema y me dijo, es en mi tiempo. Hay algunos hermanos de aquí que la conocen. Ella duró un tiempo en la congregación y se fue porque ella era temperamental y se llamaba Karina. Y Karina me dijo, en mi tiempo, pero háblame. Y la experiencia de la Biblia y la experiencia de los años nos dicen que a Dios hay que detallar. Necesitamos ser restaurados, pues hay que decirle a Dios cuál es la condición. Vamos a seguir pasando el live. Yo creo que estamos casi acabando para que no se... Vamos a ver, hermano, otro live. Desde el punto de vista espiritual, no existe restauración del alma si no está en la vida de las personas. Salmo 23 dice, confortará mi alma, restaurará mi alma. O sea, quien cree o elabora un artículo necesita un manual. Nadie puede ser restaurado por el hombre si no puede ser ayudado de parte de Dios. Entonces, para yo restaurar mi alma, necesito a Dios. Para yo restaurar mi búsqueda espiritual, necesito a Dios. Y eso nos lleva al versículo bíblico que dice que sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada podemos hacer. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y a la manera de Dios, hermano, hay cosas que a nosotros no nos gustan. Yo en una ocasión, en esta semana, hablaba con una de mis compañeras y decía, mira, el hombre nunca ha aprovechado las segundas oportunidades. Pero ¿cuántas veces debe uno dar oportunidad al otro? ¿Cuántas veces debemos perdonar? Hasta 70 veces. ¿Sí? O sea, el perdón de parte de Dios para con nosotros siempre va a estar con el objetivo de que nosotros seamos restaurados y seamos llevados a la posición del diseño original de Dios. Y el diseño original de Dios era que el hombre estuviera eternamente en su presencia. Y por eso cuando viene Jesucristo a reconciliar nuestra vida con el Padre, también hay una promesa que donde Él está, nosotros también estemos. La restauración del alma tiene que ver con restaurar esa condición de vivencia en la presencia de Dios. No en angustia, sino en gozo. No en tristeza, sino en alegría. No en dolor, sino en bendición. Entonces, la restauración depende de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra restauración del alma depende de nuestras búsquedas espirituales. Y hay elementos que Dios ha dado al hombre para que utilizando esos elementos tenga un reencuentro con Dios y haya una restauración total. Porque hay personas que entienden que la restauración que da Dios la da de manera parcial. Dios no restaura parcial, hermano. Ay, parece que se le quedó la lengua fuera cuando le iban a bautizar. Aleluya. Cuando se bautizó de Tony. Pero fue mi temperamento que se quedó fuera. Oiga, entonces, fue completo que nos bautizaron, hermano. La vida nuestra delante de Dios en la restauración de nuestra alma es completa. Fíjense que cuando la Biblia señala acerca de la santificación y de la restauración, dice, santifícanos en espíritu, alma y cuerpo. El creyente es restaurado completamente. Ahora, la restauración del alma es esencial para la salvación de nuestras vidas. Vamos a ver otro slide, hermano. Si hay alguna pregunta, la pueden ir haciendo. A mí me gusta que sea más interactivo. Creo que se están durmiendo realmente. Teníamos a Luz María que tenía la mano levantada ahorita. No sé si ella quiere
intervenir ahora? Luz María. Bueno. Amén. Lo que pasa es que yo quería decir una palabra, pero no pude escribirla, entonces puse un dedito para que vean que estoy pendiente, estoy participando. Okay. Muy bien, excelente. Aquí hay unos versos bíblicos que nos ayudan. Principales elementos para ser restaurado. Dicho todo esto, vamos a enumerar 3 cosas que van a servir de aliento a nuestra vida espiritual. Su palabra para guiarnos, para alentarnos, para nutrirnos. ¿De qué manera podemos reparar algo si no conocemos cuál es el manual de restauración? ¿Cuál es la guía para hacerlo? Si vemos el Salmo 119:5, es un salmo muy conocido donde dice lámpara. A mis pies con tu palabra. Es a mi pie que tu palabra. Entonces, ¿qué sucede ahí? Si es la lámpara, me está alumbrando. Si me alumbra, no me voy a caer, voy a saber por dónde piso. Entonces, hay en ocasiones que nos causamos abatimientos gratis. Y me explico. O hay en ocasiones que puedo causarme tristezas gratis. ¿De qué manera? Cuando el rey Josafat va a ver acá, la fama de acá era conocida, sin embargo, él le dice, tu pueblo como mi pueblo, mi reino es como tu reino. Con esto le digo, hermano, ustedes conocen, hermanos, dentro de nuestras congregaciones y amigos que tenemos que dicen ser cristianos, pero siempre están envueltos en controversias. Entonces, si la Biblia dice que busquemos la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿puedo yo estar en una persona que está envuelta en controversia siempre? ¿Me doy a entender? Tengo que tomar algunos elementos para no causarme problemas gratis. Y, por ejemplo, voy a leer también Romanos 10:17, y la Biblia especifica que la fe viene por el oír, pero por el oír de la palabra de Dios. Entonces, hay que ver qué tipo de palabra de Dios estamos escuchando. ¿Por qué digo que hay que ver qué tipo de palabra de Dios estamos escuchando? Miren, hermanos, hay cosas que suenan bonito, pero no son verdad, que escuchamos predicar. ¿Me doy a entender? ¿Me estoy dando a entender, hermano? Sí, claro, te Sí. entendemos. Amén, amén. El Señor ensancha tu territorio, te manda a las naciones y tú estás en desobediencia. ¿Dios puede mandar a una gente en desobediencia a las naciones? No. No, Jamás. pero sonó bonito. Pero es lo que nos gusta escuchar, la ¿Me mayoría estoy del dando a creyente. entender? Ahora Dios dice, someteos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, esa palabra puede ejecutarla a Dios, pero cuando mi vida esté de acuerdo con su palabra. ¿Me estoy dando a entender? Los versículos anteriores nos ayudan a que no se nos olvide el propósito de Dios. Que cuando nos olvidamos del propósito de Dios, vamos a enfrentar situaciones que producen el quebrantamiento, que producen la tristeza, que producen el dolor. Entonces, hay siempre que ver si necesito ser restaurado, ¿dónde está la guía de restauración? Y la guía de restauración está en la palabra de Dios, para que su palabra nos vaya guiando, nos vaya moldeando y nos vaya ayudando. Por favor, el otro live. Obediencia, hermano. Un criterio de obediencia. Santo Padre. El criterio de obediencia, hay un ejemplo común que muchas veces citamos. Saúl, Dios le da la orden para que elimine todo Amalek, pero Saúl lo que vio era que el ganado era gordo. Samuel le contestó y le dijo, oh Dios, a través de Samuel, obediencia quiero más que sacrificio y holocausto.
puede haber una persona restaurada si no obedece a Dios, si no obedece al pastor, si está en contienda con su familia, con su esposa, con su pareja. Yo escuchaba un testimonio y yo conocí la persona que estaba hablando que ella tuvo una revelación y que tuvo un sentir sobre que el ministerio de un pastor había terminado. Entonces, cuando están hablando de la señora y yo estoy callado porque yo no conozco ese sitio, yo fui de visita. Y cuando voy de visita dice, no, pero esa hermana hasta martillo ha escogido para el esposo y le brinca arriba y qué sé yo qué. ¿Puede Dios revelarle a una gente así? Ay, sad. Esa actitud muestra a una persona restaurada. Dios le revela a una gente que esté obedeciendo. Entonces, hay que saber, hermano, que Dios siempre va a revelar o va a guiar o va a restaurar, porque fíjense que una de las primeras partes que hablábamos ahorita, para yo ser restaurado necesito un autoanálisis, necesito un criterio de humillación, necesito reconocer ante Dios. Entonces, si yo no reconozco, si no obedezco, si no me someto, no voy a alcanzar esa restauración. Aquí hay un hermano que yo voy a mencionar su nombre y él sabe que yo le amo y lo que voy a decir él lo ha dicho públicamente, es que el hermano Ronald. Ronald en unos momentos tuvo una diferencia con un hermano que se llamaba Carlito Campechano. Pero Ronald, como siervo de Dios, se puso de acuerdo con Carlito. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque él comprendió que es necesario la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Fue así o no fue así, Ronald? Amén, amén, así es, hermano. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí queremos ir al cielo. Y la posición de querer ser restaurado, querer ser vivificado, querer ser llenado de la presencia de Dios, tiene que llevarme a que yo me someta a la palabra, me someta a la obediencia y busque la paz con mi hermano en todo lo que sea necesario. El poder de la comunicación con Dios mediante la oración, la cual nos demuestra que Dios provee la salida para nuestras situaciones. Para nuestras situaciones. Ahí hay diversos versículos bíblicos y pudiéramos comenzar a colocar esa comunicación con Dios y aunque no está ahí de los versículos bíblicos, pero me voy a ir allá a la mujer que se le muere el niño y va angustiada, pero ella sabía que Eliseo era un hombre de Dios. Va angustiada, pero diga, ay, todo, paz. El niño está muerto, pero paz. Porque iba donde el hombre que sabía ella que iba a resolver. Quienes estamos aquí ahora mismo conectados, sabemos que cuando acudimos a Dios en oración para restaurar nuestra alma o para pedirle bajo cualquier circunstancia que nos encontremos, estamos acudiendo ante uno que es más poderoso que Eliseo, que Elías, que Jeremías, que Ezequiel. Sabemos que vamos a acudir, aunque dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Hermano, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, no es cualquier persona. No es que vamos a ir a tirar una aventura, sino van a ayudar. Es que fue él que dijo que él estaría dispuesto para nuestras vidas, para nuestra restauración, para todo lo que sea de beneficio espiritual. Entonces, esa condición nos debe a nosotros sentir el anhelo de mantener nuestra búsqueda espiritual de tal manera que nuestras vidas, cuando se vean en proceso de dificultad, sepamos que esa dificultad va a pasar y que esa restauración de parte de Dios va a llegar. Amén. Y la Biblia, en esos versículos que hablan de la comunicación con Dios, quisiera tocar el Marcos 11, 24 y 25, que dice,
tanto os digo que lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Ahora, ¿por qué la duda nos visita, hermano? Porque muchas veces sabemos que nuestra condición no es para pedir y que se nos dé. ¿Me estoy dando a entender? Hay muchas cosas que Dios hace por su misericordia, más que porque nosotros lo merezcamos. Ahora, cuando estamos viviendo en una vida de íntima comunión con Dios y de estrecha comunicación, no hay cosa que pidamos al Padre que no lo recibamos. Fue Jesús que dijo, todo lo que pidiera al Padre, creyendo, lo recibiría. Que Amén. nada impida que creamos que vamos a ver esa bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Por favor, para que me pongas el otro like. El amor al prójimo, hermano. Cosa difícil es. La práctica del amor al prójimo. ¿Qué pasa con el amor al prójimo? Y vemos Mateo 22:39 y pudiéramos ver otros versículos. Yo voy a tomar de todos los versículos que están ahí, voy a tomar Eclesiastés. Eclesiastés habla que mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro le ayudará a levantar. Ayudar a hacernos, no podemos hacernos de la vista gorda. Tenemos que contribuir al fortalecimiento espiritual de nuestros hermanos. Yo le digo a mis hijos, no me hagan bulto, me aman, demuéstrenlo. ¿Cómo? Hagan lo que tienen que hacer. Me explico. De los 10 versículos, Dios deja 2. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si nos pusiéramos a darle mente a eso, hermano, sería algo extraordinario. Me explico. Si yo tengo hambre y Dania lo sabe, Dania Céspedes, y Dania tiene comida, no puede venir a mi casa a hacer una oración y yo quedarme con hambre. Lo que la Biblia enseñó era que si Dania tiene comida, tiene que ser capaz de dejarme un plátano. Sin embargo, hermano, hay en ocasiones que no hay demostración de amor al prójimo. No sé si me estoy dando a entender. Amén, amén. El amor es demostración. Jesucristo mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores murió para la restauración. La iglesia de los Hechos, que ha sido la iglesia más poderosa de la historia, todas las cosas las tenían en común. No puede ser que haya un hermano con hambre y yo sea capaz de hacer una oración y no darle 5 pesos. Debo ser capaz de hacer la oración y de darle una bendición. Que los 5 pesos, que para mí es poco, para él es un mundo. Que vamos a poner un ejemplo. En algunas congregaciones hacen dorcas. Y es probable que yo no tenga, pero si yo tengo 2 sopitas, llevo uno, y el hermano llevó una libra de arroz y el otro llevó una pacofilla y te logro casi armado. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Amén. Esos son ejemplos, vamos a decir, ejemplos del diario vivir. En lo espiritual también hay otros ejemplos. Me explico. Hay un hermano fogoso en la obra de Dios. Hay un hermano cooperador en la obra de Dios. Hay un hermano
que visita a sus hermanos y de repente yo veo que el hermano no está yendo a la congregación. De repente yo veo que el hermano no está visitando. Y de repente yo veo que algunas cosas han cambiado. Si la Biblia me dice que por su fruto lo conoceréis, y yo estoy viendo que hay carencia de frutos, o que los frutos no se están produciendo en la medida que producían antes, ¿qué tú crees que Dios espera que yo haga? Que diga, no, yo sabía que se iba a descarriar porque que el varón ya no estaba haciendo lo que hacía antes. No, ay no. Dios espera que yo sea capaz de conversar con mi hermano y de ayudarlo. Por eso mejores son dos que uno, porque si el otro cae, el otro lo va a levantar. Amén, gloria a Dios, así es. Por eso está la palabra, que los más fuertes sobrelleven a los más débiles. Y todos hemos pasado por momentos de debilidad. Y ahí hay un llamado, principalmente ustedes, mujeres, hermanos del alfarero, damas, que yo diría que más del 70% del trabajo ministerial en cuanto a visitación, en cuanto a exhortaciones, descansa sobre los hombros de las mujeres. Ustedes que identifican muchas situaciones dentro de las congregaciones, háganlo para gloria de Dios. Observen para gloria de Dios. Y háganlo para el Señor. ¿Por qué háganlo para el Señor? Porque no hace nada que Lady venga a mi casa y me traiga una dolca y cuando salga dice, no, porque yo le di la dolca a Tony porque ya se estaba acabando. No, hermano. Hágalo en discreción. Y menciono la dolca porque yo ayudo en cuanto a eso. Y una de las cosas que hemos tratado es de que casi nadie sepa a quién le toca para que el hermano no se vaya a sentir mal. Y mensualmente, por lo menos 3 o 4 hogares se le lleva algo, hermano. Pero nadie sabe que son esos. ¿Por qué? Porque hay cosas que se ven bien, pero pueden resultar en mal. Me explico. Hay hermanos que a veces no les gusta que conozcan su condición. Y eso que se hace para que ellos se gocen y tengan una ayuda para que no les sea de aflicción espiritual, se hace con total discreción. Es lo mejor. No podemos hacernos de la vista gorda si estamos identificando alguna situación en un hermano que se mantenía activo dentro de la obra y ya no. Hay que ver qué cosas están causando eso. Vamos al próximo live, por favor. Mano, yo no quiero que se me duerman. Estamos aquí. ¿Están durmiendo? Estamos aquí, Gloria. En lo colectivo es un versículo Muy que bien, habíamos guerra. visto ahorita. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, hay una humillación. Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de su malo camino, entonces yo iré desde los cielos. No todos tienen abatimiento del alma por malos caminos, pero sí hay personas que pueden sentirse abatidos fruto de un mal camino. Y cuando hablamos de mal camino, de una condición de pecado, entonces Dios no quiere que exista esa condición de pecado, sino que exista una condición de gozo, de vida espiritual, de restauración. Vamos al otro, por favor. Esperanza viva, hermano. ¿Cuál es nuestra esperanza viva? ¿Qué sucede con esto? La esperanza viva es que yo
quizás estoy equivocado en lo que voy a plantear, pero si estoy equivocado, ustedes me pueden ayudar. ¿Cómo es posible que de la vida de un creyente, todo lo que salga de su boca sean palabras negativas? El diablo se está llevando a los demonios, esto sí está malo, esto se lo va a llevar el diablo, esto está de mal en peor, esto que si yo qué, esto que si yo cuánto. Señores, la condición del mundo no es la condición de la iglesia. ¿Me estoy dando a entender? La condición que vive el mundo hoy no es la condición de la iglesia. Amén, gloria a Dios. Sabemos que en el mundo, No puede hablar como habla el impío. en el mundo hay muchas calamidades. Pero el Señor nos va a librar a nosotros, a su pueblo. Amén. La Biblia dice que el pecado abunda, pero la gracia sobreabunda. Entonces yo tengo que tener una esperanza viva en Cristo Jesús. Una esperanza que le muestre a otro a venir a los pies de Jesucristo por amor, no por miedo. Amén, gloria a Dios, así será. Así es. Entonces, si yo como miembro del cuerpo de Cristo estoy abatido, estoy entristecido, estoy que sé yo cómo, no, hermano, no. Esos son procesos temporales en la vida del creyente. Ahora, en la vida del creyente debe mostrarle a otro la maravilla que Dios hace con su pueblo. El creyente debe mostrarle a otro que en medio de su angustia vino un Dios de donde no había, que le suplió. El creyente debe mostrarle a otro que le servimos a un Dios proveedor, que le servimos a un Dios sustentador. Gloria a Dios. Un día el pastor está en la congregación cuando se hizo una ampliación hace unos años y tiene gente trabajando, pero ya no había dinero. Y llegó un momento en que se paró una persona en un carro y le dijo, pastor, mire esa ofrenda para la construcción. Y eran 20,000 pesos, que era lo que él necesitaba para pagarle a la gente. ¿Me estoy dando a entender? Nosotros tenemos que hablar de un Dios que en una ocasión, cuando yo estoy mejor que como estaba ahora, porque estaba más flaco, y estoy yo gozoso, y estamos hablando de la palabra y de muchos temas, pero estoy en el hospital de Herrera. Y en medio del hospital de Herrera, me dice Ibe, estamos buscando una unidad de cuidado intensivo para ti porque creemos que te puede dar un infarto y si te da, tú no vas a sobrevivir porque tú eres muy joven. Gloria a Dios. Mi respuesta fue, nos vemos allá cualquier cosa. Y si yo le creo a un Dios sanador, Dios no iba a permitir que me pasara nada porque yo tenía una esperanza y tengo una esperanza viva en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Me recetaron como 6 medicamentos y en la semana de esos 6 medicamentos fue el Señor, mandó una sierva a mi casa, puso la mano en mi corazón y de los 6 me dejaron uno y a los 3 meses me lo quitaron porque nosotros recibimos un Dios vivo. Eso lo hizo Jesús, aleluya. Yo no puedo creer que todo lo que está aconteciendo en el mundo me va a acontecer a mí. Yo tengo que creer que Dios, que es mi esperanza viva, Él me va a guiar a toda situación buena. Amén. Amén, amén, gloria. Y la Biblia enseña que Él, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo Jesús. La restauración de nuestra alma abatida tiene que ver con creer en esa esperanza viva, en creer que Dios nos va a restaurar en la plenitud, en creer que si hay una libra de arroz, esa libra de arroz, Dios me la va a mandar a mi casa. Tengo que creer que Dios en medio de la pandemia me va a proteger. Amén.
tengo que creer que en medio de la falta de recursos económicos, Dios me va a dar un peso. Gloria a Dios. Aleluya. Eliminemos de nuestras vidas para ser restaurados de abatimiento, de lo que venga, toda negatividad. Hermano, el que está sentenciado y el quien le han expresado todo tipo de negatividad, es a Satanás, que el Señor lo reprende. Pero para los del Hijo de Dios es bueno. Vamos a pasar el otro live, por favor. Yo no sé cuánto queda. Si se llevan de mí, nos da la 1 de la mañana aquí hablando. Todo lo anterior nos lleva. No te preocupes que nosotros somos de guerra. Todo lo anterior nos lleva al perdón, a la restauración del alma y a la restauración de esa esperanza viva en Cristo Jesús. Pedro se refirió claro a eso. El apóstol Pablo comienza esa carta con palabras de alabanza. Porque todo eso Dios lo hizo para nosotros. Todo eso Dios lo hace para nosotros, hermano. Esperanza viva. Y esa esperanza viva nos lleva a tener una restauración completa en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener esa esperanza viva si vamos a persistir en que todo lo malo va para nosotros? No, jamás. Si hay alguna pregunta, hermano, pueden hacerla. Que conforme Dios me dé, yo les respondo. No, yo investigué que bastante con tus cartas, investigaciones totales. Cuéntenme, hermanos. ¿Hay alguna opinión? ¿Aló? Saludos, mis hermanos. Mis hermanas. Se durmieron. Se durmieron, mis hermanos. No. Esa esperanza viva nos lleva a una esperanza eterna, porque lo que nosotros queremos no está aquí. ¿De acuerdo? Él no cubre. De acuerdo. Él nos cubre de todo lo malo aquí, pero lo que nosotros queremos no está aquí. Está en los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, Dice gloria a Dios. que lo que era preparado para nosotros, ni ojo vio, ni oído yo, las cosas que Dios preparó para aquel que espera en él. Eso es una esperanza. Gloria viva. a Dios. Aleluya. No es posible que estemos todo el tiempo con el deseo de ser restaurados. La restauración de Dios está para cada vez que nosotros lo necesitemos. Pero no es posible que cada vez queremos. Hay alguien que tiene mucho volumen. Gloria a Dios. ¿Me doy a entender, hermano? Lo que nosotros queremos es glorificar a Cristo eternamente y para siempre. Eso no está aquí. Lo que Amén. está más allá. Amén. Y eso que está más allá, necesitamos una preparación espiritual fuerte. Amén. Así es. Amén. Debemos de llevar a la convicción. Me gusta mucho Habacuc. Cuando él ve que no hay nada, dice: con todo yo me gozaré en Jehová. Ay, aleluya. Oh, hermano. Dios. Pero parecería que a veces Hay que dice, gozarse en Jehová. Aleluya, todo el tiempo. exactamente, el amor a Dios, nuestra esperanza viva, no puede depender de las circunstancias. Mientras estaban en la cárcel, cantaban alabanza. Sin embargo, hermano, mientras hoy hay un grupo que quiere ir al cielo, pero usted lo ve con mucha frase linda cuando todo está bien. ¿Ustedes no lo han visto eso? Aleluya. Te adoramos, Sí. te adoramos y te bendecimos. Damos gloria a Dios, pero tengo una Amén, langosta. gloria. Alaba, Shoja. Tengo una, Oh, santo, gloria. tengo una langosta y gloria al Señor. Ay, qué bueno. Tengo un plátano
tengo un plátano con mantequilla. Gloria. Me quedé, me quedé Alaba callado, ahí. me quedé callado, Gloria a Jesús. me quedé callado. Entonces, Esta pasita. Dios está con nosotros en todas circunstancias, pero hay algunos de Amén. nosotros que no estamos con el Señor en nuestras circunstancias. O sea, esa esperanza viva, esa herencia espiritual, ese hogar celestial es para los creyentes que perseveren en la creencia de que nuestro Dios está dispuesto en cualquier circunstancia. Dios quiere perseverancia. Por eso Amén. la Biblia dice, los que perseveran, Amén. Gloria a los Dios. que perseveran. Aleluya. Voy a poner este ejemplo. Estoy abatido. Alguien viene y me dice, levántate. Y ustedes, las mujeres que se ayudan una a la otra, y dicen, mi hermana, vamos a tomar un propósito, los dos juntas. Y hicieron 3 días de ayuno, de silicio, y ya la hermana tomó fuerza, pues tú tienes que perseverar en esa fuerza. Amén. No es que un mes para adelante vuelva a lo mismo. Ay, no, pero es que como que yo me siento fea. No. Es que yo me siento hermoseada, es que te sientes hermoseada. Yo siempre digo, Santo Tomás decía que la belleza era lo que agrada a la vista y todos les agradamos más que uno. No hay nadie feo y para Dios todos somos iguales. Con esto termino porque Dios me traía a colación de que muchas veces hay personas que se sienten al menos y eso trae congoja espiritual y eso trae tristeza interior. Hermano, Dios nos mira con la misma vara a todos nosotros. Los Amén. mismos requisitos están para uno que para otros. Gloria a Dios. Y termino con esto. Mantengamos nuestra esperanza viva. Sepamos, como dice Eclesiastés, que todo tiene su tiempo debajo del cielo. Amén. Pero toda la iglesia y todo aquel que invoca a nuestro Señor y Salvador Jesucristo de corazón tiene una disposición, tiene una cobertura especial que lo ayudará a salir de cualquier abatimiento del alma, que lo ayudará a ser restaurado, no importa cuál sea la Gloria a Dios. condición. Y eso me lleva a mí en lo personal al Salmo 139, que el salmista dijo, delante y detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. La iglesia cuenta con la cobertura de Dios, no cuenta con una cobertura humana, cuenta con una cobertura espiritual. Gloria a Jesús. Aleluya. Aferrémonos a las promesas fieles y verdaderas de Dios. A eso es que debemos de aferrar. Gloria a Jesús. Restaurando nuestra alma abatida en los pies de Jesucristo. En los pies de Jesucristo. En los pies del mejor. Sabiendo, Aleluya. hermanos, que Él siempre estará dispuesto para ustedes. No sé si se durmieron. Yo quiero dejarlo No. hasta aquí, porque si entramos Estamos a... aquí, varón, escuchando. Si usted Amén. quiere, hacemos una vigilia. Estamos aquí, estamos aquí. Alaba, alaba. Bendito sea el Señor. bueno, aleluya. Bendito sea el Señor. Avanza Alaba, un que haya un poquito varoncito y verá como mi tú, gloria. aleluya. Ay, santo Dios. Porque poderoso. nada es imposible para Dios. Amén. Amén, gloria a Y en la peor circunstancia, hermano, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Ronald y la agrupación no tienen a dieta con esa canción. Dios ha sido Sí, bueno. Es verdad. Como que ¿de dónde la guardaron? Me va a Le contar echaste a un Ronald, ¿dónde la cajón. guardaron? Sido bueno, Para darte Señor. gloria, conmigo. gloria, gloria. Dios ha sido Hermanos, bueno. Si hay algo que no se haya Bueno entendido, lo que ya conmigo, hemos hablado, pues es el momento de... Gloria a Dios. Si hay algo que no se haya entendido, pues es el momento de tomar, ¿verdad? Cualquier pregunta.
y recordar, como tiene Marian Rolón, que todo pertenece a Dios. Y el apóstol Pablo, estando preso en el libro de Filipenses 4, escribe que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y aparte de eso dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Y cómo una gente presa puede regocijarse en Dios? Cuando ha comprendido que lo que es de Dios para su vida se cumplirá. Lo que Dios les ha prometido a cada uno de los que están conectados en este momento es y será así, porque sus palabras son fieles y verdaderas, porque Él no miente. Amén. Amén. Gloria, gloria al Señor. Hemos concluido. Si hay algo que no se ha entendido, pues no se vaya con la duda. Amén, amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Tony Edward Méndez, ¿verdad? Vimos cómo ser restaurado, vimos, ¿verdad? Aprendimos a hacer un autoanálisis, reconocer nuestra condición y humillarnos ante la presencia de Dios. Nosotros sabemos que Dios es un experto en restaurar el alma abatida, el alma arruinada. Y Dios tiene muchísimas promesas para cada uno de nosotros. Y allí, en esa rueda del alfarero, es allí a donde seremos transformados y seremos restaurados. Dios siga bendiciendo a nuestro hermano Tony Mendy. Tony Méndez, es que Edward no me queda, no me queda. Amén, amén, gloria. A nuestro conferencista del día de hoy, que Dios trajo una palabra para cada uno de nosotros, una tremenda enseñanza nos trajo en el día de hoy nuestro Señor Jesucristo. Tenemos por ahí a nuestra pastora de México, Marian Rolón, si está por ahí. Amén, amén. Yo siempre con la cámara volteada. Es el momento muy bendecidos. Vamos a orar para que el Señor la bendiga y le supla. Amén. Santo. Amén. Dios es bueno. Dios es maravillosamente bueno y Él nos habla a través de su bendita palabra y pues nosotros tenemos que hacer oídos abiertos para entenderla, para recibirla, pero no solamente para recibirla, sino también llevarla a la acción. Que Dios bendiga al hermano, que Dios bendiga el que nos pueda compartir de esta bendita palabra y pues que más momentos como estos para seguir aprendiendo y creciendo. Amén, amén. Así es. En gloria a Dios. Madre Altagracia, ¿quiere aportar o decir algo? Amén. Sigan ahí, sigan hablando. Dios es bueno, Dios no ha hablado en esta noche. Amén. Dios no ha hablado en esta noche, solamente tenemos que ponerlo en práctica. Sí, amén. Al que Dios le habló, que se enderece para cada uno de nosotros que no haya hablado en la palabra que Dios no haya hablado en esta noche. Cogemos cada uno nuestro pedacito. Amén. Amén. Yaceli, que tiene la mano levantada por ahí. Yaceli y luego Dania. Amén, amén. Dios bendiga grandemente a nuestro hermano Tony de una manera especial. El Señor, ¿se escucha bien? Sí, lo escuchamos. Amén. El amén, Señor nos ha hablado de una manera extraordinaria en esta noche. Yo entré un poco tarde y mientras estaba escuchando, estaba haciendo en la cocina y detuve todo, absolutamente todo. Digo, wow, está hablando de situaciones por las que he pasado y realmente la reacción que he tenido en esas circunstancias, en esas situaciones, he tenido, el Señor me ha hablado de hacer eso que Él estaba diciendo ahí. De la manera en que nosotros debemos actuar en los momentos difíciles de nuestra vida, que debemos entender que Dios está siempre en el asunto, que Dios siempre está con nosotros y que Él quiere que nosotros le dejemos a Él su parte, porque a veces queremos nosotros hacer la que nos toca a nosotros y la que le corresponde a Dios. Y por esa razón
no nos puede ir bien, todo va a salir, Así es. se va a empeorar, pero cuando dejamos que Dios obre, que Dios se manifieste, que podamos ver a Dios obrando en las vidas, a veces la manera de nosotros actuar no deja que Dios se glorifique en nuestras vidas, porque andamos corriendo de acá para allá y con una agobiados, y Dios dice, pero detente, yo quiero hacerlo por ti. Bendito Amén. sea el nombre de Jesús. Y es muy bonito saber que Dios siempre está con nosotros. Guerreras, guerreros, tengamos esa confianza en Dios de que Él nunca nos ha dejado. Amén. De que todo problema, toda dificultad o toda situación en nuestra vida, cualquiera que sea, Dios está ahí con nosotros. Amén. Aleluya. El enemigo es que nos ha querido meter en la mente de que la situación es complicada, Dios no está ahí, resuélvela tu mentira. Dios está en todo, tanto sencillo como complicado, Dios está con nosotros y quiere ayudarnos a solucionar cualquiera que sea la situación. Así que yo bendigo Amén. la vida del hermano Tony de parte de Dios, porque ha Amén, sido gloria. de mucha bendición. Y esto solo me recordó lo que ya Dios me había dicho hace mucho. Hey, detente que yo quiero hacerlo. Fue como el hombre que Amén. después, Jesús, sáname. ¿Tú quieres que te sane? Sí, si tú quieres, sáname. Claro que quiero sanarte. Claro que quiero bendecirte. Claro que Amén. quiero Aleluya. restaurarte. Claro que quiero seguir estando Gloria a contigo. Dios Así que santo. sigamos creyendo, guerrero, avanzando, aunque sea de poquito, y veremos la gloria de Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Y eso que tú decías ahí, Dios no necesita ayuda de nosotros. Muchas veces queremos decirle a Dios cómo actuar y cómo trabajar, y Dios no necesita una ayuda de nosotros. Solamente que Amén. confiemos en Él y que Él obrará. Así es. Amén. Dania y luego Fanny, que quieren hablar estas mujeres. Yo estoy regocijada de este lado. Wow, Dios bendiga al hermano Tony. Yo entré también un poquito tarde, que también no había luz y estaba un poco cargado mi celular, pero la verdad es que en este mensaje no ha visto desperdicio. Me ha glorificado, me ha maravillado, porque la verdad es que cada palabra como que uno la ha vivido y son cosas que a veces uno tiende como a querer hacer las cosas por la propia fuerza de uno, y a veces después dice el Señor, no, detente, yo estoy contigo. Y wow, y yo a veces cuando mi mamá está ahí, ella comienza que ay, Dania, que esto, Dania, que el otro, pero yo digo, mamá, pero ¿en quién es que usted ha confiado? No tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene el control de todas las Amén. cosas, y que aunque nosotros nos preocupemos, aunque la carne quiera hacernos decaer, ahí está el Señor está ahí siempre, en el mismo lugar. Y no vamos a lograr nada con desesperarnos en cualquier circunstancia, en cualquier situación, no vamos a lograr nada con desesperarnos, porque es que Dios está en todo momento con nosotros, y Él Amén. quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él, a esperar en Él, aleluya. Y es muy bueno escuchar esas palabras en estos tiempos, por lo que están pasando tantas cosas, y que el enemigo quiere hacernos creer algo que no es. Porque es que tenemos un Dios de poder, el enemigo no puede hacernos creer cosas que no son. Entonces, wow, yo no digo wow, gloria a Dios, porque de verdad el Señor sabe de qué tenemos necesidad, qué palabras necesitamos escuchar en estos tiempos. Y el Señor nos las da, esas palabras. Confiar que aunque se levante el mar y los vientos soplen, nosotros no vamos a cobijar, me cobijaré contigo en medio de la tormenta, porque es que Él es Dios. Él es Dios, y Él viene a tiempo. Él no viene ni después ni antes, a tiempo, que el Señor está ahí siempre
obrando. Nosotros tenemos que confiar en Él. Confiar, aleluya. Dios le bendiga y le guarde a todos y a todos. Amén, aleluya. Amén. Amén, Amén. amén. Juan. Bien, hay demasiada tela por donde cortar en realidad, pero entiendo que la información suministrada en esta noche tiene todo un gran peso para cada una de nosotras y una gran enseñanza, debido a que cada una de nosotras es importante que en un momento determinado de nuestras vidas analicemos en qué punto estamos y si necesitamos ayuda, si necesitamos una restauración, si necesitamos que Dios haga algo con nosotros. Yo entiendo que cada creyente pasa por una situación en la cual necesita ayuda. Yo he entendido en un momento determinado de mi vida que hay pleitos a niveles espirituales en el que tú no puedes solo y que necesita una mano amiga que tú le digas, necesito ayuda. Amén. Y yo recuerdo que predicaba en la iglesia que nosotros estamos tirándonos los trapitos al sol. Estamos enfocándonos en predicar. La iglesia tiene este defecto, la iglesia tiene... Pero no todo el mundo está enfocado en darle la mano al hermano cuando lo está necesitando. Y se está perdiendo el enfoque. Y es ahí cuando entro en que el amor al prójimo se pierde. Se ha perdido y se seguirá perdiendo porque la Biblia lo establece. Bien, entonces, con relación a esto, nosotras debemos de agarrar y tener pendiente esta parte para evitar que el amor se pierda por el prójimo, por nosotros mismos y no dejar que el enemigo desenfoque. Tony menciona mucho, aleluya, puesto los ojos en Jesús, dígale, Glady, el autor y consumidor de la fe. Lo dice